Buen día, jóvenes. Hoy les presento la actividad complementaria correspondiente a la práctica corpúsculos de Barr. Esta práctica es un complemento al tema genética del sexo. Entonces, los corpúsculos de Barr son estructuras que se hallan en el núcleo de las células de las mujeres y en las células de hembras de otras especies de mamíferos con diferencias en los cromosomas sexuales. Entonces, estos corpúsculos fue identificado por el médico Murray Barr en 1948, a eso se debe el nombre, los cuales los observó y los describió en células de gatas. Pero no fue hasta 1961 cuando Mary Lyons planteó una relación entre corpúsculo de Barr y la cromatina sexual, es decir, el cromosomas X. Y formuló la hipótesis de la inactivación de cromosomas X en pro de la compensación de las dosis. ¿Qué quiere decir esta de la compensación de las dosis? De que si nosotros tenemos dos cromosomas X en mujeres, ese cromosoma X de más se puede sobreexpresarse generando problemas metabólicos en las células. ¿Cómo se forman estos corpúsculos de Barr? Para el cromosoma X presenta un gen CIRS que, que antes de codificar a una proteína, codifica a una molécula de ARN. Esta molécula de ARN se cubre al cromosoma X a inactivar y a ese ARN se le unen complejos proteínicos terminando de cubrir por completo a ese cromosoma X. Por eso, en las observaciones al microscopio vamos a observar una molécula con una alta tinción porque esa tinción va a penetrar sobre todo en esas moléculas que están compactas. Entonces, estos cuerpos de Barr fueron utilizados desde los años 50 hasta los 90 en la identificación sexual de los individuos, tanto en humanos como en otras especies. Con respecto a la metodología a utilizar en esta práctica, tenemos un enlace de la Universidad Politécnica de Valencia que nos indica medio la metodología que se utiliza en los pasos para la observación de los corpúsculos de Barr. También tenemos que en el laboratorio, ¿qué se hacía? Una chica por grupo venía, se enjuagaba la boca con agua potable, luego se hacía un raspado, ya sea con hisopo o con un levantalengua, en la parte interna de la mejilla, se hacía un frotis sobre un portaobjeto, se dejaba secar esa muestra, luego se le agregaba acetorceína al 2% por 10 minutos, no dejando secar la acetorceína, y se limpiaba el exceso de colorante con agua destilada y se dejaba secar al aire. Una vez seco, se observaba a 10X, luego se pasaba a 40X, donde en las células del epitelio bucal se lograban observar los corpúsculos de Barr. En sangre se pinchaba el dedo y se obtenía una gota de sangre con la cual se hacía un extendido. Luego de ese extendido se dejaba secar y se continuaba con el proceso de tinción. 10 minutos en coloración de acetorceína al 2%, eliminar el exceso de colorante y secar al aire. Pero para el frotis sanguíneo, sí era necesario observar a 100X, puesto que las células son mucho más pequeñas. ¿Qué se observaba en esas muestras? Primero, una coloración rosada a violeta, una coloración tenue, y en las células íbamos a encontrar, bueno, antes de continuar con los corpúsculos de Barr, las células epiteliales eran mucho más grandes,
con núcleos bien definidos con respecto a las células sanguíneas que tenemos acá. Entonces, en las células epiteliales, a un aumento de 40X, se lograban observar los corpúsculos de Barr, mientras que para las células sanguíneas se necesitaban ya un aumento de 100X. Entonces, en los corpúsculos de Barr, las flechas nos indican unos punticos negros que tenemos aquí y tenemos acá. Esos punticos negros son los corpúsculos de Barr. Esos puntos se veían en las células epiteliales de la boca, mientras que en las células sanguíneas, como lo observamos aquí en este neutrófilo, se ven como unos bulbos pequeños más teñidos y separados de los núcleos normales. Entonces estos bulbos nos indican la presencia de los corpúsculos de Barr. Entonces, estas fotografías del año pasado de los grupos también de biología de bacteriología, donde observábamos estos corpúsculos de Barr. Pues bueno, estos eran los resultados. Entonces, nos vamos a las preguntas a resolver. ¿Se puede hallar más de un corpúsculo de Barr en las células humanas? Sí, no, explique. ¿En qué fase del ciclo celular son visibles los corpúsculos de Barr? Ya tenemos mitosis, G1, G2, G0, S1, síntesis. Bueno, entonces, ¿en qué fases del ciclo celular son visibles esos corpúsculos de Barr? Al igual que en los animales, las plantas pueden presentar diferenciación sexual. Indique qué mecanismos genéticos están asociados a la diferenciación sexual. Al igual que nosotros los humanos tenemos cromosomas X y Y, ¿qué mecanismos genéticos presentan las plantas para esa diferenciación sexual? Bueno, aquellas las que presentan diferenciación sexual, porque muchas son presentan ambos sexos en la misma planta. Y una segunda pregunta, ¿las plantas clonales presentan diferenciación genética? ¿Sí o no? Explique. Tengan cuidado en esta pregunta, puesta que una cosa es diferenciación sexual, otra diferenciación génica. No se vayan a equivocar en eso. Y la cuarta pregunta, el protozoario Plasmodium falciparum es el microorganismo causante de la malaria más peligrosa de las 5 tipos de malaria que afectan a los humanos. Presenta una reproducción sexual desarrollada en los oquistes de los mosquitos infectados. Ya sabemos que tiene una etapa clonal y una etapa reproductiva. La clonal se da en las células sanguíneas de los seres humanos y la etapa reproductiva en los oquistes de los mosquitos. Entonces, estos protozoarios son organismos unicelulares. Entonces, para responder cómo se da la determinación sexual en Plasmodium falciparum, indique los genes que intervienen. Y la pregunta B, se ha observado que la reproducción sexual en Plasmodium falciparum no genera panmicsia. ¿Qué significa este fenómeno y cómo afecta la búsqueda de la vacuna contra la malaria? Aunque tenemos ejemplos de Manuel Elkin Patarroyo, todavía no se tiene una cura exacta para la malaria. Entonces, ¿cómo afecta este fenómeno de la panmicsia en la búsqueda de esta vacuna? Entonces, la bibliografía asociada. Este trabajo lo pueden realizar individual o máximo grupo de 4. Ya ustedes decidirán si lo hacen en el mismo grupo del laboratorio o si lo hacen de forma individual. Bueno, éxitos. Hasta la próxima.